Bendito Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque la podemos leer todos, la podemos leer todo el tiempo y la tenemos en nuestro idioma, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es o qué es lo que necesitas o lo que nos vas a enseñar hoy, Señor. A mí ayúdame a tener claridad en la forma en que voy a expresar la palabra y ayuda a los hermanos a poner atención. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 2 semanas comenzamos con esta breve sección de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? ¿Quién gusta leerlo? Efesios 5, 15 al 17. No. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de igual es la voluntad del Señor. Bien, entonces, en primer lugar, hace 2 semanas vimos que el creyente debe vigilar cuidadosamente cómo vive, autoanalizarse con rigor y asegurarse de que su conducta diaria sea sabia y no necia o no tonta. En segundo lugar, la semana pasada también aprendimos que necesitamos redimir el tiempo, o sea, rescatar el tiempo y todas las oportunidades posibles de las garras del mal para usarlo para lo que a Dios le agrada. Y hacer esto aunque el costo sea alto. Yo creo que a algunos de nosotros sí nos pegó, ¿no? Esa redención del tiempo. Y quedó pendiente una cosa: ¿en qué se usará el tiempo redimido? Versículo 17. En entender cuál es la voluntad del Señor y realizarla. Eso es simplemente eso, ¿no? O sea, ¿en qué usaremos el tiempo que redimimos? En entender cuál es su voluntad y realizarlo. Entonces, necesitamos redimir mucho tiempo, ¿no? Necesitamos pasar quizás de 15 minutos al día o menos, quizás de lectura bíblica, a un tiempo mucho más sustancioso para entender la voluntad de Dios. Y después aprovechar cada oportunidad que tengamos para realizarlo. Entonces hoy nos centraremos en 2 puntos en particular: ¿qué significa la voluntad de Dios? Y cómo entender la voluntad de Dios. Entonces con eso cerramos el círculo de Efesios 5, 15 al 17. Efesios 15 nos llama a ser sabios, no necios. Nomás que me gusta cambiar la palabra porque a veces confundimos necios con tercos, ¿no? Sobre todo aquí en Guadalajara usamos esa palabra, pero la palabra real es tonto. Efesios 15 dice que Dios nos llama a no ser tontos, sino sabios. Y Efesios 15:17 nos llama a no ser tontos, sino entender la voluntad de Dios, lo cual incluye la realización de esta voluntad. Y en medio de todo esto está el versículo 16, que habla del tiempo que necesitamos aprovechar, en primer lugar, para entender la voluntad de Dios y segundo, para realizarlo. Entonces, primeramente, vamos a este concepto de la voluntad de Dios. ¿Qué se entiende por voluntad de Dios? ¿Qué se entiende? ¿Qué me puedes decir? Lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere. Ese es el término, un resumen muy bueno, lo que Dios quiere, pero ¿qué más entendemos que la voluntad de Dios?
Definitivamente, definitivamente es lo mejor. ¿Qué más? Lo que Dios nos pide que hagamos. Ok, lo que Dios nos pide que hagamos también. Excelente. ¿Qué más? Planes. Sus planes. Ok, estamos ahí entrando un poquito más, ¿no? Obedecer el ir, predicar y Ok, eso ya es quizás los mandatos claros de su voluntad, ¿no? Pero podemos resumir algo un resumen muy resumido de lo que significa la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Y vamos a dividirlo en dos: sus planes y lo que nos manda. Sus planes y lo que nos manda. Y voy a hablar de dos términos teológicos. Así se conoce esto en teología: la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Y son simplemente términos formales para decir sus planes y lo que Dios manda, ¿no? Que básicamente las dos cosas son su voluntad, ¿no? Voy a empezar a hablar de la voluntad decretiva, que viene de la palabra decreto, o sea, de lo que Dios dice, eso es lo que se va a hacer. Y nadie va a poder contra eso. Vamos a dos versículos particulares que muestran esa voluntad, ¿no? Vamos a Isaías 14:27. Isaías 14:27. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 14:27. ¿14 qué? 27. ¿Leo? Sí, por favor. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apagarla? Apartarlo. ¿Apartarla? ¿Qué está diciendo aquí Dios? Bueno, Isaías, acerca de Dios. Si el Señor de los ejércitos ha determinado algo, Así va a ser. ¿alguien puede frustrarlo? ¿Y en dónde vemos este aspecto de su voluntad? ¿En dónde podemos ver esto? En los catástrofes naturales. ¿Ok? Lo podemos ver en los catástrofes naturales, lo podemos ver en la elección de un presidente, lo podemos ver en un accidente, en una muerte, en una enfermedad, lo podemos ver en una hoja de un árbol que cae, lo podemos ver todo. En un ave que cae del cielo. ¿Sí? A veces queremos saber, oye, pero es que quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y a veces alguien puede preguntar, o sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y alguien podría preguntar, ¿de qué tipo de voluntad estás hablando? ¿No? Si quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti en específico, espera el día de mañana. Y vas y voltea a ver el día anterior y vas a saber qué es lo que Dios quiso. Porque lo que pasó es lo que Dios quiso que pasara. En cualquier situación, en cualquier aspecto, ¿no? Y nadie puede frustrar. O sea, Él ya desde antes de la fundación del mundo determinó todo ya. Y absolutamente nadie puede frustrarlo. Nadie. Pensamos en esto. Vamos a Hechos capítulo 1. Incluso en la muerte de Jesucristo, ¿no? Podemos ver su voluntad decretiva o soberana, también podemos llamarla así. ¿Hechos qué? Hechos 1.
momentáneo. Perdón, Hechos 2, 23. Hechos 2, 20. Desde el 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por, no dice Judas, ni por Pilato, ni por los judíos, ni por los fariseos. Dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Bueno, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había determinado que así pasara. Y nadie pudo frustrar ese plan. Absolutamente nadie. Eso es lo que entendemos por voluntad decretiva. Otro versículo, más para cerrar este asunto, Daniel 4:35. Profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. ¿Quién lo quiere leer? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hasta ahí. No, esto pone a todos en su lugar, ¿no? Pone a Dios en su lugar y pone al humano en su lugar. Y dice: los humanos son como nada. Porque tú puedes ser humano contra Dios cuando Él determina algo. ¿Eso es la soberanía de Dios? Sí, la soberanía de Dios. Él simplemente decide, determina y así va a pasar. Bien. Entonces, esto lo podemos ver en cada aspecto de toda la vida, ¿no? En toda la historia. El segundo aspecto de su voluntad es la voluntad preceptiva. La palabra preceptivo viene de preceptos o mandatos u órdenes superiores. Entonces la voluntad decretiva, en palabras simples, podría ser los planes de Dios. ¿Sí? Podríamos pensar: ¿cuáles son los planes de Dios? O sea, alguien aquí al inicio de no sé, la constructora Domus había planeado que aquí hubiera una iglesia cristiana, ¿no? Pero Dios ya lo tenía en sus planes, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí estamos. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? En ese aspecto, solo tenemos que esperar al día de mañana para saber cuál fue su voluntad. Pero el otro aspecto de su voluntad es la voluntad preceptiva, o sea, de preceptos o mandatos. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus mandatos? Y esta voluntad se puede ver en general en los mandamientos. Todos los mandamientos, todos que hay en la Biblia. No solo en los mandamientos, sino en los escritos que propiamente no son mandamientos explícitos, pero es palabra de Dios donde hay implícito algo ahí, ¿no? Entonces, podemos ver su voluntad preceptiva en los mandamientos. Entonces, básicamente vamos a hablar de cómo entender sus mandamientos,
cómo entender su voluntad expresada en los mandamientos, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Bien? Entonces vamos a tomar un ejemplo del quinto mandamiento. ¿Quién sabe cuál es el quinto mandamiento? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el quinto? No. No. Si no sabe, nomás diga. Respeto a tu padre, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Entonces, ahí es fácil saber qué es lo que Dios quiere para mí. O de mí, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que honre a mis papás. Incluso cuando estamos casados, ¿no? Honrar a nuestros papás cambia un poquito ahí la forma, pero el mandamiento sigue estando, ¿no? Honrar a los papás, ¿no? Entonces, fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que honrar a mis papás. Eso es lo que Dios quiere para mí. Está fácil, ¿no? Esa es la voluntad preceptiva, o sea, me está diciendo qué hacer. Es lo que desea Dios que nosotros hagamos. Bien. Nosotros podemos hacer algo con la voluntad decretiva, o sea, con sus planes. ¿Podemos hacer algo? En absoluto. En absoluto. Pero, ¿podemos hacer algo por voluntad preceptiva? Totalmente. ¿Sí? Bien. ¿Orar cambia la voluntad de Dios? De ninguna manera, porque ya está determinado todo, ¿no? Sin embargo, hay un cierto aspecto de la oración que entra dentro de su voluntad. Él quiere que ores, ¿no? Y la razón no es para cambiarlo, porque ya está. Hay otras razones ahí de por medio que no vamos a entrar, pero no la cambian, evidentemente, ¿no? Nadie puede cambiar sus planes, absolutamente nadie. Bien. Vamos a Deuteronomio 29 para terminar de esta distinción entre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Deuteronomio 29 y a algunos se les hará muy conocido este pasaje. Es el pasaje que cuando un cristiano no sabe qué decir, este es saca la carta de la mano. De verdad. ¿Qué dice? Romanos 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Bien, esa es la nueva traducción viviente. De hecho, está muy bien, o sea, lo dice muy bien, porque habla acerca de la voluntad decretiva, ¿sí? O sea, hay cosas hay cosas en la vida y de Dios que nadie conoce y es imposible saber, ¿no? Dios no todo lo que es Dios está en la Biblia, hay secretos que nadie conoce de Dios, ¿no? Pero dice, nadie nos pedirá cuenta de ellos. O sea, eso no nos corresponde a nosotros. Pero ¿saben qué es lo que nos corresponde a nosotros? Y de lo que sí se nos va a pedir cuentas, dice, nosotros somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. O sea, de todo esto que está aquí, se nos va a pedir cuentas. Está revelado ahí. Y es como Dios, pensando en Dios, o diciendo, Dios podría decirnos, ahí está. ¿Quieres saber cuál es mi voluntad? Ahí está. De hecho, te hago responsable. Entonces, esa es la diferencia. En cuanto a su voluntad decretiva, es como, pues, no sé, o sea, por ejemplo, vamos a comprar esta casa, pues, no sé, no sabemos. Este es un plan de Dios, ¿no? Y nosotros podemos entrar en ese plan con sabiduría, pero no está. Si no la compramos no está mal, y si la compramos no está mal, y si no la compramos no está bien, o sea, no estamos pecando si la compramos o no. Esto entra dentro del plan y mediante la sabiduría que Dios nos va dando. ¿Sí? Sin embargo, Dios puede decir, en cuanto a los inmuebles,
hay algo que sí podemos hacer que está bien o mal, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdan de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Vendieron su propiedad, pero como tuvieron miedo, entre ellos que eran esposos se pusieron de acuerdo para guardar pues algo para estar seguros y lo demás lo dieron. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues mintió primero el esposo y pues se hizo cenizas, pero después la esposa le dio la oportunidad de decir, a ver, ¿qué pasó? Y ella mintió y también murieron entonces. Entonces dices, ok, no era voluntad, es que aquí está el juego, por así decirlo. No es la voluntad de Dios, ¿no? En cuanto a esta casa, pues no sabemos todavía, estamos orando, ¿no? Para que Dios nos ayude a entender. Pero también, o sea, la diferencia que hay entre la voluntad decretiva en cuanto al plan y en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos es que lo que Dios quiere que hagamos ya está revelado, ¿no? Y ahí en esta cuestión de Ananías y Zafira era, oye, ¿por qué estás mintiendo? ¿No? Porque hay un mandato claro de no mientes a tu prójimo, no des falso testimonio a tu prójimo. Bien. ¿Hay alguna duda acerca de lo que es la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva? Bien, muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces, la voluntad de Dios básicamente es lo que Dios desea, ¿no? La voluntad decretiva son sus planes y los va a llevar a cabo sin problema, pero la voluntad preceptiva es lo que Dios desea de nosotros, que nosotros hagamos y nos hace responsables de eso. Bien, entonces Efesios 5:17 dice, no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué tipo de voluntad de Dios se está refiriendo en el versículo 17? ¿A la decretiva? Preceptiva. ¿A los planes o a los mandatos? A los mandatos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué no puede ser los planes? Aquí en el versículo 17. Nos manda, no se Ahí está, por un mandato que está ahí, sean sabios. Y para ser sabios necesitan entender la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios está diciéndoles que ustedes hagan. Por eso nos vamos a ir hacia la voluntad preceptiva, ¿no? Los mandatos. ¿Cómo entender, ahora sí, la voluntad de Dios en este aspecto? ¿Cómo propondrías que podríamos entender la voluntad de Dios en este aspecto? ¿Cómo entender la Biblia y cómo poder entender el mandato claro y cómo poder entender cómo aplicarlo en nuestras vidas? Sí, claro. Por ejemplo, si Carla me ofende y yo digo, ay, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago? Pues la Biblia es clara y dice, perdona 72 veces 7, ¿no? Entonces, la voluntad preceptiva en este caso es perdona. No importa lo que haya hecho, perdona. Exacto. Sí, o por ejemplo, ¿Un devocional? un devocional podría ser la voluntad. Para entender la voluntad. Ya, para entender la voluntad es un devocional. ¿Nos puedes explicar qué es un devocional? Pues Ok. sí, es seleccionar un versículo de la Biblia, discernirlo, entenderlo, aplicarlo en tu vida. Ahí está, muy bien. Bien. Sí, básicamente, ¿cómo podemos entender eso? Podríamos hacerlo así. Sí. Pero vamos a ver otras cosas que necesitamos que sin eso no sería posible. ¿Alguien entiende esto? Bien. En primer lugar, te voy a decir algo que la única forma de entender la voluntad de Dios con precisión, y uso la palabra precisión porque Dios puso una cosa llamada conciencia, en la cual aunque no hayas leído nunca la Biblia, sabes que matar, odiar o no ser agradecido está mal. Pero no podemos saber todo con precisión mediante la conciencia. Pero si queremos saber con precisión, y si queremos saberlo, o sea, es el punto de hoy, queremos saber cuál es la voluntad de Dios o entenderla bien, la única manera es su palabra, o sea, este libro.
Entonces el primer paso para llegar a entender la voluntad de Dios es entender que la única fuente para entender su voluntad está en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia. O sea, para entender que cómo quiere Dios que actuemos. En segundo lugar, la Biblia, o el segundo punto para entender, para saber cómo entender la Biblia, el segundo punto es entender que la Biblia no es un libro común. ¿Verdad que no? No. Digo, hay ciertos aspectos que dices, pues claro que no es común, como Hebreos 4:12 dice que la Biblia es viva y eficaz. O sea, la Biblia es un libro vivo. ¿Qué otro libro hay vivo? Cuando dice eficaz, quiere decir que la palabra aquí es como que te da energías, o que produce la energía o el poder para producir el cambio, ¿no? ¿Hay un libro así en el mundo? Ninguno. Segunda de Timoteo dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo eso junto. Y 17 dice que todo eso junto hace que sea suficiente para que no necesites nada más, para que el hombre sea perfecto ante Dios. La Biblia es suficiente. No necesitas algo más para crecer en santidad o para crecer en semejanza a Cristo. Nada más que la Biblia. Y lo mejor de todo eso es que está en nuestras manos, ¿no? Es gratis, está en nuestro idioma. ¡Wow! Y podríamos decir muchas otras cualidades, pero quiero enfocarme en una en especial que nos va a servir mucho en este mensaje. Este libro tiene dos naturalezas. La primera es que es un libro natural. Lo escribieron hombres, ¿no? Con palabras, con plumas, lo escribieron en rollos de cuero, ¿no? Es un libro natural, sin problema. Y la otra naturaleza es que es un libro espiritual. O sea, ¿quién lo escribió? El Espíritu Santo. Cuando hablamos de que es natural, quiero decir que cualquiera puede leer la Biblia, ¿no? Cualquiera. Y puede llegar a entender hasta cierto punto, ¿no? La Biblia está formada por palabras que tienen sintaxis, o sea, las ideas puedes entenderlas. O sea, no es uno ocultista o que necesites ¿No? conocimientos extravagantes. Cualquiera que lea una Biblia puede leer y entender las palabras. Cualquiera. Sin embargo, ese es un libro espiritual. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:20, 21. Segunda de Pedro 1:20, 21. ¿Quién gusta leerlo? Yo, Adelante. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Esto es uno de los pasajes más importantes para entender la naturaleza de la palabra. Ninguna profecía, entiéndase por profecía el que Dios habla y el hombre dice. Eso es profecía. No necesariamente habla de algo futuro. La profecía es Dios habla a un hombre y el hombre habla, ¿sí? O dice cualquier cosa. Dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que no le nació al hombre. No le nació al hombre. No le nació al hombre. ¿Sí? Exactamente, no. Propiamente dicho, no es un libro humano. ¿Sí? El origen de este libro no es humano.
sino que hombres inspirados, y aquí la palabra significa llevados, movidos, impulsados. Es como, déjate, te lo doy y te empujo para que hables, ¿no? Sino que hombres inspirados, o sea, llevados, movidos, impulsados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada, y aquí la palabra es diferente, aquí es exhalada, o sea, proviene de él. Entonces esto es importante. Entender que es un libro espiritual es importante. Porque vamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. La palabra de Dios, al ser un libro espiritual, solo puede entenderlo quien es espiritual, por la naturaleza, ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No lo puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Claro, está claro. El hombre natural, ¿a qué se refiere el hombre natural? Los hombres que no son espirituales. Ahí está. Les voy a decir algo. Cuando la Biblia habla de algo espiritual, no habla de algo religioso. Habla de una naturaleza que proviene del Espíritu. Todo el mundo se divide en dos. O eres natural o eres espiritual. Y lo que está diciendo aquí es, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. O esta versión que leyó Dante es, no percibe. No tiene la capacidad de percibir la espiritualidad de la palabra de Dios. Y dice, entonces son tonterías, dice el hombre natural. Es una tontería. Porque estas cosas se disciernen de manera espiritual. O sea que si la persona no es espiritual, pues no va a poder, no tiene la capacidad de... Jesús aclara esto de la espiritualidad del hombre natural y el hombre espiritual en Juan 3:6. ¿Qué dice? Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo dice en otras palabras. Lo natural es natural. No le puedes pedir a un hombre natural entender cosas espirituales. No puede hacer eso. Esa persona no tiene esa naturaleza. Lo que está diciendo Jesús es que es imposible. No puedes. Ahora, ese es el segundo paso. Para entender la palabra de Dios, al ser un libro espiritual, o la voluntad de Dios, ¿no? Pero revelar la palabra de Dios, si es un libro espiritual, ¿cómo puedes entenderla si eres un hombre natural? La única forma es llegar a ser un hombre espiritual. ¿Y cómo llegas a ser un hombre espiritual? El Evangelio de Juan, Jesús lo dice, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes. No tienes esa capacidad. Simplemente no puedes percibirlo. No puedes. ¿Cómo nacemos de nuevo? El bautismo es una consecuencia, es un acto para decir, ¿sí? El bautismo en agua, ¿no? ¿Cómo nacemos de nuevo? Al creer en el Señor Jesucristo. Cuando nos comparten el Evangelio y creemos, ahí está. Nacemos de nuevo. Es un acto sobrenatural, es un acto soberano. Como por ejemplo, ¿qué hiciste tú para nacer? Normal, naturalmente. Nada. Alguien hizo algo para que tú nacieras. Así es el nacimiento espiritual. ¿Qué haces tú?
Solo Dios quiere, y Él te abre los oídos para que tú escuches el Evangelio y digas, wow, esto no lo había entendido jamás, pero ahora lo entiendo. Wow, y creo en Cristo. Claro que creo en Cristo, ¿no? A través de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, Él compró esta nueva naturaleza en la cruz. Ezequiel 36. Él lo compró. No hay otra forma. Entonces el primer paso es entender que la Biblia es la única manera de encontrar su voluntad preceptiva en cuanto a cómo son sus mandamientos, cómo quiere Dios que vivamos, todo eso, es mediante la Biblia. La única forma. La única. Ahorita en redes hay un montón de lados, ¿no? Es como, ¿qué dice tal persona? ¿Qué dice este programa? ¿Qué dice este libro? Pero no. O sea, la psicología y así así debemos vivir, ¿no? Pero la única forma es la Biblia. La única. En segundo lugar, es un libro espiritual y entonces se tiene que discernir espiritualmente. O sea que si ya creíste en Cristo y naciste de nuevo, por tanto, entonces puedes hacerlo. Pero si no, simplemente estás incapacitado, no puedes. Así que si no lo has hecho, si no has creído en Cristo, lo necesitas con urgencia. Lo necesitas con urgencia porque no podrías entender la voluntad de Dios sin esto. En tercer lugar, viene tu acción, ¿no? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Necesitamos hacer algo. ¿Has visto esos teléfonos nuevos que si me hace falta batería a mí y lo pego con el otro, se pasa automáticamente? ¿Sí lo has visto? No. Bueno, es una nueva tecnología y está bien padre. Entonces lo pegas y ya pasas batería, ¿no? Wow. Bueno, el conocimiento de la voluntad de Dios no se transmite hacia tu cabeza. No se transmite así. No te vas a pegar la Biblia y te va a pasar toda la voluntad de Dios. No se va a poder así. Dios dejó un libro con palabras. ¿Qué querrá decir eso? Porque quiere que lo leamos. Que es su voluntad. Es que quiere que lo leamos. O sea, no hay de otra. Hay un concepto de tradición oral, ¿no? Que se va pasando de generación en generación. Eso así Dios no dejó su voluntad, ¿verdad? La dejó escrita. Y el mismo Jesús dice que por parábolas para que los ciegos no vean y los sordos oigan. ¿Ok? Entonces no a todos se les da la capacidad. Ese es el punto de lo natural y lo espiritual. Exactamente es el punto. Para que viendo vean y no vean. Ese es el punto del segundo punto. Entonces el tercer punto es nuestra acción. Nuestro actuar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para llegar a entender qué es lo que Dios desea de nosotros? Yo creo que necesitamos leer la palabra. Obviamente. Pero leer la palabra no es la meta, ¿verdad que no? No. Hay un versículo que te mande a leer la palabra de Dios. Hay un versículo que te Mande a leer la palabra de Dios. Sí. ¿Cuál? Cuando Jesús le dice que escudriñáramos las escrituras. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál más? Lo que dice lámpara es a mis pies tu palabra. Pero dice, lee la palabra. Josué también. Dice José 1:9, lee la palabra. No, después. está implícito. Está implícito, pero no es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Escudriñar. En cuanto a la palabra, ¿qué dice José 1:9? De hecho, vamos ahí, o José 1:8. Vamos a leer 3 pasajes para saber qué es lo que Dios quiere acerca de cómo leer su palabra, ¿no?
Josué 1:8. ¿Qué dice? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él, en todo lo que en él está escrito. Sí, amén. Bueno, hasta ahí. Dice la palabra leer. Eso a mí me pareció tan interesante. El mandato no es sobre leer. Como dice Alexis, eso está implícito. El mandato está sobre qué? Estudiarla. Sobre meditar. Sobre meditar. Salmos 1 y 2. Salmos 1 y 2. Salmos 1, 2. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley, lee la ley. Medita. Digo, está implícito, ¿no? Pero medita. ¿Cuál es la diferencia entre leer y meditar? Pues que leer solamente podemos, no sé, leer ese salmo y ya, lo leí en todo el día, ya se me olvidó, ¿no? Pero meditar es estar, ¿qué quiere decir Dios con esto? O sea, Analizar, pensar. Bueno. El día que me preparé para dar el estudio de las mujeres, me di cuenta realmente de que un capítulo te lleva a... Es cuando realmente, digo, si nos pusiéramos a lo mejor, no sé, Proverbios 7, ¿da? Y el capítulo 1 al 3, meditarlo y a lo mejor sería bueno, porque a veces nada más lo leemos y ya lo leí, ya después, pero... La diferencia entre leer y meditar es, la lectura es la vía por la cual vas a saber lo que vas a meditar, pero la meta no es la lectura. La meta es entender la voluntad de Dios. ¿Vas a entender la voluntad de Dios solo al leer? No, ¿Vas a entender la voluntad de Dios solo al leer? no. No. Dice Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Estos tres pasajes que leímos, Josué 1:8, Salmos 1, del 1 al 2 y Salmo 119:97, hablan de la meditación e interesantemente hablan de que no es un solo momento, ¿verdad que no? Josué 1:8 dice, sino que meditarás en él día y noche. ¿Qué significa meditar en él día y noche? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué significa en Salmos 1 al 2? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. Todo el tiempo. ¿Qué significa todo el día es ella mi meditación? Todo el tiempo. La meditación, hermanos, es la clave para entender la voluntad de Dios. Sin meditación, difícilmente entenderá la voluntad de Dios. Lo malo con la lectura es que creemos que la lectura es suficiente. ¿Verdad que sí? Leemos un salmo, un proverbio, quizás el proverbio del día, ¿no? Ahorita con las mujeres. Cerramos la Biblia, la ponemos a un lado y decimos, ya cumplí. Ya puedo dedicarme a otra cosa, a pensar en otra cosa. Bueno, puede ser. Sin embargo, lo que estamos llamados es a entender. Con solo leerlo, ¿ya lo entendiste? Difícilmente. Hay cosas muy claras y muy que dices, ahí está lo que Dios quiere decir. Tan fácil como honrar a tu padre y tu madre, ¿no? Ahí está. O por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ver el resultado de la meditación. Vamos a el primer mandamiento. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23.
Vamos a eso. Bueno, no, simplemente ahí está, ¿no? Éxodo 23 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. ¿Qué significa ese versículo? O sea, ¿qué nos diría la pura lectura? Pues que no te, bueno, en nuestra cultura sería, no me voy a comprar una virgen, no voy a tener a un santo ahí. Y ahí nos quedamos y solo lo leemos. ¿Ok? Y lo entendemos a primera mano. ¿Es todo lo que podría significar quizás? No. ¿Cómo sabemos que no? Puedes hacer del Dios, del dinero tu Dios, Ok. de tus hijos tu Dios. Aunque ya estamos meditando ahí. ¿Sí se fijaron? Podemos leer, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de una cosa, y así. Y cerrar Éxodo 20 y cerrar la Biblia y ya leí. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para eso? ¿No? Quiero entender, el mandato de Efesios 5:17 es, no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Leer, solamente leer, no nos va a llevar a ningún lado, porque tenemos que empezar a pensar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que pensemos, que no seamos tontos, sino que pensemos. Esto es un extracto del Catecismo de Westminster que se escribió en 1647, hace casi 400 años, ¿no? ¿Cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Dice, los deberes exigidos en el primer mandamiento son el conocimiento y el reconocimiento de Dios, que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios. Adorarle y glorificarle como a nuestro Dios, pensando, meditando, recordando, estimándolo altamente, honrándolo, adorándolo, escogiéndolo, amándolo, deseándolo, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, gozándose, regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y agradecimiento y rindiéndole toda obediencia y sumisión en todo nuestro ser, siendo cuidadosos para complacerle en todas las cosas y volviéndonos cuando en algo Él es ofendido y andando humildemente con Él. Todo eso salió como los deberes de no tener Dios en la reunión. ¿De dónde salió todo eso? De la meditación. Estas personas, que fueron muchas personas reunidas durante creo que 2 años, cada semana se reunían y simplemente estaban meditando qué significa esto. ¿Qué significa esto? Estos son los deberes exigidos, pero fíjense cuáles son los pecados que se prohíben en el primer mandamiento. Los pecados que se prohíben en el primer mandamiento son el ateísmo, el negar a Dios o el no creer en Dios, la idolatría o el creer o adorar más dioses que uno o cualquier otro punto A o el lugar del Dios verdadero, el no tenerlo ni confesarlo como Dios y nuestro Dios, la omisión o descuido de cualquier cosa debida a Él que este mandamiento exige, la ignorancia, el olvido, conceptos erróneos, eso está bueno, ¿no? Conceptos erróneos de Dios, es algo que prohíbe este mandamiento. Falsas opiniones, pensamientos malos o indignos acerca de Dios, investigación temeraria y curiosa de sus secretos, toda profanación y aborrecimiento a Dios, el narcisismo, el egoísmo y toda otra ocupación desordenada e inmoderada de nuestra mente, voluntad o deseo sobre otras cosas y sustraerlos de Él en todo o en parte, la vana credulidad, la incredulidad, las herejías, la creencia equivocada, desconfianza, desesperanza y incorregibilidad o insensibilidad en los juicios, dureza de corazón, orgullo, presunción, seguridad carnal, el tentar a Dios, el uso de medios ilegítimos o la confianza en medios legítimos como para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo sería eso? Medios ilegítimos, quizás la eliminación, ¿no? Gozos y placeres carnales, celos indiscretos, corruptos y ciegos, tibieza e inercia en las cosas de Dios, apartarnos y apostatar de Dios, orar o dar alguna adoración a los santos, ángeles o cualquier otra criatura, todo pacto o consulta con el diablo o escuchar sus sugerencias, hacer a los hombres los señores de nuestra fe y conciencia, menospreciar o despreciar a Dios y sus mandamientos,
resistir y contristar a su espíritu, el descontento, la impaciencia con sus providencias, o sea, sus planes, acusándole incesantemente por los males con los que Él nos castiga, y atribuir la alabanza de bien alguno que somos, tenemos o podemos hacer a la suerte o a los ídolos, como eso, como a la suerte es decir, como que, ay, gracias a la vida. Eso es un pecado del primer mandamiento, ¿no? O a los ídolos, o a nosotros mismos, o a cualquier otra cosa, o gracias a mí, ¿no? O sea, está fuertísimo eso. ¿De dónde salió todo eso? El mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De dónde salió todo eso? De la meditación. De la meditación. Con la meditación se puede entender profundidades de un mandamiento como este, pero también es como de ir de pequeño a grande, ¿no? O también puede ser al revés, de lo grande hacia un término. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿No? Y siglos los teóricos e intelectuales pensando, no sé para qué estamos aquí. Pero los teólogos aquí, en el Catecismo de Westminster, llegaron a una conclusión mediante la meditación de toda la escritura en conjunto. Imagínate vertir toda la escritura en conjunto y en un solo tema y decir, esto es. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin, y esta es la conclusión a la que llegaron tras meditación. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente del paraíso. Agarraron toda la escritura y vieron cuál es el punto de todo esto y llegaron a un solo punto. ¿Cómo llegas a eso? O sea, meditar entonces es la clave para entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ya poner algunos ejemplos, ¿no? Alguna situación en particular. ¿Qué platicamos? Una enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? O sea, la enfermedad ya es una voluntad decretiva de Dios. Sí, exactamente, porque ya está, ¿no? Nadie lo planeó y no se nos manda a enfermarnos. O sea, ahí está, esa es la diferencia. Hay una enfermedad que es la voluntad decretiva de Dios. Pero ¿qué Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la voluntad preceptiva? ¿Cómo conocer eso ahí? ¿Cómo Dios quiere que reaccionen ante esa enfermedad? Dios dice que gocemos de Dios, Dios dice que seamos agradecidos. Está siempre gozoso. Está siempre gozoso, gracias por todo. Y todo incluye esa enfermedad. Usar bien el tiempo. Es un ejemplo muy práctico, ¿no? ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando un carro se nos descompone en el trabajo? O sea, ahí es donde, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué quiere Dios que haga con esto que está mandando? Que yo no lo planeé, que no se me mandó a... Oye, no hay un versículo descompón tu herramienta de trabajo, ¿no? ¿Qué hacer cuando se te descompone el coche? Sí, pues. ¿Cómo voy a saberlo? Meditando. Pero meditando implica obviamente la lectura. Pero la lectura no es la meta es entender a través de la meditación qué es lo que Dios quiere que haga, ¿no? Por último, de ninguna manera puedes separar la meditación de la oración. De ninguna manera. Porque ¿sabes qué? A veces no vas a entender, ¿verdad? A veces no entendemos. Entonces necesitamos decirle a Dios, ayúdame a entender. O estás a lo mejor estás meditando en un versículo y tienes limitaciones, ¿no? Limitaciones de que no entiendo el idioma original, de que no entiendo el contexto, de que no tengo estudios quizás, y no tengo un montón de cosas, y esas limitaciones, necesitas ayuda con esas limitaciones. Señor, tumba esta pared que me está estorbando para ir más allá. Y Dios la va a tumbar y te va a llevar más allá. Es lo que hizo Pablo cuando les dice a los efesios, necesitan entender a Dios más.
Pero después inmediatamente le dice a Dios, ayúdales a entender. Porque es imposible entender a Dios más y más, pero mediante la oración, Él nos va a ayudar a derribar cada barrera que nos impide conocerlo más o entenderlo más. Bien. El mandato entonces de Efesios 5:17 es entender. Vamos a entender cómo es que Dios quiere que vivamos, ¿no? Desde el capítulo 4 nos estaba mandando anden de una manera digna, anden en luz como hijos amados, anden sabiamente, y así. O sea, los mandatos han sido sobre cómo vivimos. Y el punto aquí es, tienes que entender cómo vivir mediante la meditación, ¿no? Y la meditación no se puede separar de la oración. Por último, bueno, voy a hacer un resumen. Primero, entonces, el único lugar donde encontramos su voluntad explícita para saber cómo debemos de vivir es en su palabra. Es el único lugar. Segundo, que la Biblia es un libro espiritual y necesitamos ser espirituales. O sea, otra vez, no me refiero a religioso o maduros, ¿ok? Espirituales, eres espiritual desde que naciste de nuevo, ¿sí? Necesitamos ser espirituales y no estamos incapacitados. Tercero, meditar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre leer y meditar? ¿Cuál es la diferencia entre leer y meditar? Bueno, esa es la meta, pero ¿cuál es la diferencia entre leer y meditar? El análisis. Spurgeon lo ponía como el rumiar, o sea, es estar masticando. Estas personas que hicieron esta confesión en 1647, de un versículo me sorprende, pues digo, wow. De un solo versículo sacaban como 10 predicaciones o 15. Y son los libros, los libros de los puritanos, ¿no? O sea, simplemente ellos dedicaban a meditar todas las áreas, los vértices, todos los caminos hacia donde un versículo podía irse, ¿no? Entonces, eso es meditación. Y solo un paréntesis. ¿Cuánto tiempo vamos a meditar? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Estoy manejando todo el tiempo. Estoy lavando trastes. Estoy haciendo un trabajo manual que no necesite mi cabeza. Pues ese tiempo, ¿no? Ese tiempo. Cuarta oración. Necesitamos orar. Ahora sí, por último, el primer punto es que es la voluntad de Dios. Segundo punto, cómo entender la voluntad de Dios. El tercer punto, creo que necesitamos entender esto: el corazón de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el corazón? O sea, una persona al realizar la acción, ¿con eso cumple la voluntad de Dios? Vamos a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Con entender, no con acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Damos ofrendas. La acción es dar la ofrenda. La acción es, ¿ya cumple la voluntad de Dios? No, ¿Por qué no? porque todo eso es sobre la sobre la palabra. Bueno, para allá voy. Hagas todo lo que hagas, si quieres cumplir cualquier precepto de la voluntad de Dios, tienes que saber esto: su voluntad se tiene que cumplir con el corazón. Con el corazón. El corazón está de por medio. En otras palabras, con todo tu ser, desde lo más profundo de ti, tienes que hacerlo. Vamos a volver rápidamente al primer mandamiento. No, al más grande mandamiento, que es diferente, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. ¿Qué Dios quiere de ti cuando vienes a depositar la ofrenda? Y lo hagas con amor para Él.
con todo lo que soy. Puedes hacerlo no de corazón, ¿verdad? Sí. No sirve. No sirve. Para Dios no sirve. Eso no es lo que Dios quiere. Esto es un ejemplo. Pon ese ejemplo en cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Vamos a, por ese ejemplo, vamos a 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. ¿Qué dicen? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al don alegre. Ahí está, de por medio del corazón, ¿no? Cada uno ve como propuso en su corazón. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nos conocemos todos, ¿no? Y de repente estás al lado de alguien que está atrapado su dinero y tú no tienes en tu corazón darlo, ¿no? Y de repente volteas como que te ve y dices, ya me está viendo. ¿Qué hago? No, pues, como voy a dar algo, ¿no? Voy a dar mi ofrenda. Y los dos pasan a darla, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que lo dio el segundo? Por vergüenza, que no vayan a decir no, usted. Sí, pero en su corazón quiere hacerlo. No. Ese es el punto. ¿Hizo la voluntad de Dios el segundo? No. La acción externa es solo una acción externa. ¿Ok? Pero lo que Dios quiere es todo un conjunto. Dios quiere ese ejemplo del dinero en todo lo demás, porque dice, ya sea que comas, o bebas, o que hagas cualquier otra cosa, dice 1 Corintios 10, hazlo todo para la gloria de Dios. O sea, así, desde aquí adentro, desde el corazón. Entonces, ese es el meollo para entender su voluntad. Dios quiere que lo hagas todo de corazón. Ya sea que levantes un lápiz tirado, si lo ves, está tirado. Ya sea que perdones. La voluntad de Dios está en todo aspecto de tu vida. Y hacer la acción, como ya dije, no basta. Porque dice Isaías, voy a leerlo ya para no tardar mucho. Dice, no traigan más sus vanas ofrendas. El incienso que ustedes me traen es abominación. Luna nueva y día de reposo o al convocar asambleas, no lo tolero. Es iniquidad y asamblea. Eso dice, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas o sus fiestas señaladas las aborrecen mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlos. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense. Quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Y dice, vengan ahora sí, y razonemos. Dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará blanca. O sea, para Dios es abominable o aborrecible la acción por un corazón no apropiado. O sea, que la acción no lleve todo el corazón. ¿Sí? Vamos a ver si con eso terminamos. Romanos 12:1. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Ese es el punto de hoy. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Romanos 12:1. ¿Qué dice?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí. Lo que Dios quiere es que tu vida completa, como dice ahí, sea un sacrificio vivo de adoración. Tu vida, no quiere una parte de ti, no quiere poquito de ti, quiere tu vida completa. ¿Qué no es lo que dice el más grande mandamiento? Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tu vida completa en adoración hacia mí. Y cuando dice que es tu culto racional, habla de esta meditación y de pensarlo. Es algo racional. No es como que, ay, me entrego a ti y no sé ni qué estoy haciendo. No, necesito entender qué es lo que estoy haciendo, porque lo necesito hacer de corazón. Pero entonces cuando se refiere a culto racional, dice pensado o analizando qué es lo que le agrada a Dios. De hecho, lo que dice el siguiente versículo, Romanos 12:2, dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que ustedes verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Estén analizando y meditando qué es lo que Dios quiere que yo haga en cualquier situación. Y con eso terminamos, o en eso terminamos Efesios 5:17. No sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. O sea, verifíquenla, entiéndenla, compruébenla. ¿Qué podemos concluir? O sea, ¿a qué conclusión llegan ustedes? Yo creo que hay cosas en nuestra vida que no vamos a poder planear, ¿no? O sea, independientemente puedo trabajar muy diligentemente y hacer todo como humanamente podemos, ¿no? Pero no sabemos si en algún momento nos va a pasar una enfermedad, un accidente, una muerte, o que nos va a ir tan bien. O sea, eso no lo podemos planear, pero lo que sí podemos hacer es conocer la voluntad de Dios para que cuando lleguen todas esas circunstancias vamos a saber qué hacer. Y me acuerdo que una persona que me estaba enseñando consejería me puso a estudiar donde dice que bienaventurados sean cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia. Y en ese momento yo no estaba pasando por ninguna prueba y dije, ay, bueno, pues lo estudié porque tenía que darlo. Tuve que meditar en eso, tuve que hacer un buen estudio, y cuando he pasado por pruebas me he acordado de eso, porque medité profundamente en ese pasaje, ¿no? Con un ejemplo. Entonces, las cosas que nos vayan a pasar, Dios ya las tiene decretadas, pero sí podemos madurar en cómo reaccionar hacia esas circunstancias. Sí. Buenas o malas. Bien. Ellos. Yo entendí que Dios es el único que me cree. Totalmente, sí. Y que analizando entendemos su voluntad. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Pues sí, ahorita que estabas hablando sobre eso, pues yo pensaba que hablabas de conocimiento, de leer la palabra, pero yo pensaba en cuando el Señor le da la visión a Ezequiel, Sí. y lo manda al templo, y él ve cómo están los religiosos y están pues idolatrando a otras cosas, y de hecho habían reptiles y les mataron reptiles y ellos decían, no, es que Dios no me ve, y se iban a su habitación, pero pues se supone que eran personas sabias. Se supone, ajá, sí. Pero yo decía, debe haber algo más, mientras hablaba decía, debe haber algo más, y luego mencionaste el amor. Entonces yo creo que la clave de todo es el amor, porque ¿qué me puede llevar a mí a conocer a alguien? ¿Por qué voy a conocer a alguien que, ¿para qué voy a conocer a alguien que no? ¿por qué me voy a acercar a alguien? Entonces, yo creo que esa es la clave de todo, el amor, que Dios quiere que lo amemos de una manera apasionadamente, de una manera tan intensa que derramemos de nosotros ese amor y que sea la presencia de Él en nosotros, que otras personas que están a nuestro alrededor vean que actuamos en nombre de Dios, que no actuamos en nosotros, que digan, bueno, no sé, eres diferente, pero ¿por qué? Porque estamos llenos del amor de Dios,
que podemos hacer que otros conozcan lo que es Dios, pues obviamente por medio de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de las cosas que decimos, de las palabras que salen de nosotros. Porque de hecho la palabra del Señor dice que lo que decimos de nuestras palabras no son nuestras palabras, o si compartimos con alguien, son palabras, pero hay algo que nos hace diferente, que es el poder del Señor que viene por medio de esas palabras. Entonces, si no estamos enamorados de Dios, que yo creo que esa es la gran diferencia, o sea, para mí esa fue la enseñanza, pues no vamos a poder reflejar al Señor en nuestra vida, que se refleje, ni poder hacer que otras personas puedan conocer al Señor. Excelente. Voy a agarrar un poquito esta idea de Majo y voy a poner así. Cuando estamos enamorados de alguien, perdidamente enamorados, estamos pensando todo el tiempo en ella, ¿no? O en esa persona. ¿Sí o no? Todo el tiempo. Cuando estamos apasionados por algo, todo el tiempo estamos buscando eso. Todo el tiempo estamos queriendo entender más eso, ya sea cualquier cosa, ¿no? Un amor por Dios, como dice Majo, un deseo por Dios, nos va a llevar a estar mirando todo el tiempo, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a terminar en oración. Cristo Padre, ayúdanos, Señor, a entender esto, Señor. Y Padre, ayúdanos a entenderte, y que esto que vimos hoy, Señor, ayúdanos a ponerlo en sus corazones, Señor, para saber que es nuestro deber entenderte, Señor, pero no un deber vacío o frío, Señor, sino un deseo fuerte que tú pones en los que has salvado, Señor. Vimos esta cuestión de lo natural y lo espiritual, Señor. Mi Padre, si hay alguien aquí que no has salvado, o que no le has puesto el Espíritu para que pueda tener las cosas del Espíritu de tu palabra, ayúdale, Señor, a esto, dale vida a través de Cristo, de toda su confianza en ti, Señor, y no en sus obras. Y Padre, en cuanto a que es tu voluntad y el entenderla, ayúdanos a entender que necesitamos dedicar tiempo sustancioso para meditar. Necesitamos tirar, como lo vimos la semana pasada, todas nuestras distracciones y entretenimientos que de hecho son puros obstáculos para llegar a hacerlo, Señor. Ayúdanos y pon eso en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén.